recibiendo por la fe los beneficios de la cruz. Gloria a su nombre para siempre. Gloria a su nombre. Aleluya. Iglesia, escuche. Todos los beneficios de la gracia se reciben por fe. Por acá, todos los beneficios de la gracia se reciben por fe. Y sin fe, no se me distraiga por favor, y sin fe es imposible recibir los beneficios de la gracia. Parece como que se nos traba la lengua, pero es un principio. Todos los beneficios de la gracia se reciben por fe. Levante su mano derecha. Repita conmigo: Señor Jesús, yo recibo todos los beneficios de tu gracia hoy. Amén. Ahora levante su mano izquierda. Sin fe es imposible que yo reciba los beneficios de tu gracia. Amén. Gracias. Pero para entender esto, querida iglesia, quiero explicar primero lo que significa la palabra fe. ¿Qué significa fe? Porque aquí en los pasajes que hemos leído nos habla de la fe. La palabra fe deriva de la palabra hebrea emuná, E-M-U-N-A, con tilde en la A, emuná. Y esta palabra hebrea emuná significa firmeza, significa seguridad o certeza, significa fidelidad. Fidelidad. En el griego, la palabra fe es pistis, P-I-S-T-I-S, pistis. Y esta palabra griega pistis significa persuasión, significa credibilidad, significa confianza, significa convicción, constancia, verdad, significa fidelidad y significa gracia. Entonces, partiendo de este concepto, veamos la definición de fe en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, verso 1, que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta carta a los Hebreos, no se sabe quién fue el autor, pero lo que sí podemos saber, como su nombre mismo lo indica, fue escrita para el pueblo judío, para el pueblo hebreo. Por eso se llama Hebreos, ¿verdad? Y fue escrita para creyentes hebreos o judíos que estaban a punto de abandonar el cristianismo. Fue escrita para que aprendieran esos cristianos a que no volvieran a la ley, sino que permanecieran firmes como creyentes en el Evangelio de Jesucristo. Entonces, para el pensamiento judío, como fue escrita para ellos, para el pensamiento judío, una fe que no incluya seguridad, una fe que no tenga fidelidad, es lo mismo que separar el espíritu del cuerpo del ser humano. Bendito sea el Señor. Es decir, que así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, de igual manera la fe sin la seguridad, sin la fidelidad, está muerta. Bendito sea el nombre de Jesús. Una fe que no es segura, una fe que no es convincente, dice el apóstol Santiago, está muerta. Veámoslo en Santiago capítulo 2, verso 26. Santiago capítulo 2, verso 26. Pase un poquito, unas 3 hojas más, y ahí está la cita que les quiero dar. Santiago 2, 26 dice lo siguiente:
Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Qué tremendo, hermanos. La palabra de Dios nos declara, hermanos, que todo creyente está llamado a desarrollar en su corazón firmes convicciones. Convicciones de un Dios que es personal. Convicciones de un Dios que es infinito. Convicciones de Dios que es un Dios santo y que se interesa por sus hijos. Todo cristiano está llamado a desarrollar en su corazón estas convicciones. Entonces concluimos entonces que fe es la respuesta del hombre firme y segura a la fidelidad de nuestro Dios. Repito, fe es la respuesta del hombre, o la respuesta suya y mía, firme y segura a la fidelidad de nuestro Dios. Las Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos dicen que nuestro Dios es fiel. ¿Cuántos lo están creyendo? Y por tanto, si nuestro Dios es fiel, Él es el único digno de credibilidad. Él es el único digno de nuestra confianza. Bendito sea el Señor. La fe verdadera está en las promesas de un Dios que es fiel y que jamás miente. Bendito sea el nombre de Jesús. Hebreos capítulo 10, mire lo que dice el verso 23. Un poquito más atrás. Mantengamos firme. Hebreos 10, 23. Mantengamos firme, dice el autor, sin fluctuar, o sea, sin cavilaciones en nuestro corazón. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Y el capítulo 11, verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿lo está leyendo conmigo? Crea que le hay. Crea que le hay. Y no solamente que creerlo, sino que debemos entender que Él es galardonador de los que le buscan. Bendito sea el nombre de Jesús. Él es un Dios fiel, es un Dios confiable, un Dios que no miente. Entendiendo todos estos conceptos, lo que podemos concluir es que Dios nos ha llamado a vivir por fe. Cada día somos llamados a vivir por fe. La palabra de Dios nos declara en Habacuc, un pasaje muy conocido, en el capítulo 2, verso 4, nos dice lo siguiente, el profeta Habacuc, y el apóstol Pablo lo corrobora en el libro de Romanos capítulo 1, verso 17, lo siguiente. Veamos Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Pero dice Pablo y corrobora esto en el capítulo 1 de Romanos, verso 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela ¿de qué manera? Se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El justo vive por la fe. De acuerdo a estos dos pasajes que hemos leído, cada día yo creo que debemos preguntarnos, iglesia, ¿qué le voy a creer a Dios en este día? Yo creo que debemos hacernos, cada vez que nos levantamos, cada vez que descansamos, decirle, Dios, ¿qué debo creerte a ti en este día? Porque en el día a día, iglesia, nunca faltará alguna necesidad, nunca habrá una oportunidad para tomar la decisión cada día de creerle a ese Dios que es confiable. Bendito sea el Señor.
de creerle a ese Dios que he dicho que es fiel con nosotros. Porque en algún momento de la vida tendremos que pasar por situaciones críticas. Nadie está exento. Y es ahí donde tenemos necesidad de ver el mover de Dios cada día en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Por ejemplo, si de repente sucede una enfermedad, un problema, una calamidad doméstica en salud, por ejemplo, es una oportunidad para verlo a Dios obrar. Es un momento propicio para ver a ese Dios fiel, en quien yo confío, en quien mi corazón está reposado, verlo actuar en esa necesidad. Bendito sea el Señor. Si está teniendo un problema con su familia, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, hay una situación allí, un problema en el entorno familiar, es una buena oportunidad para verlo a Dios obrar. Es un momento propicio para verlo, el poder, ese Dios confiable, en ese Dios en que está reposado mi corazón, verlo actuar. Por eso debemos preguntarnos, ¿qué le voy a creer a Dios en este día? ¿Qué tal un problema sin trabajo? ¿Qué tal una situación económica? Es un momento propicio para verlo a Dios actuar. Es el momento propicio para verlo a Dios manifestarse gloriosamente en esa situación. Todas estas circunstancias son buenas oportunidades para vivir y operar en fe, iglesia. En otras palabras, son oportunidades que Dios nos permite para creerle a Él. Porque todos los días, inesperadamente, ocurren de repente circunstancias o situaciones y allí lo podemos ver a Dios actuar porque Él es real. Bendito sea el Señor para siempre. Ahora, volviendo a Hebreos, capítulo 11, la palabra de Dios nos dice, y el énfasis bíblico en estos pasajes que estamos viendo, ¿en dónde está? ¿En dónde radica? En la fe. El énfasis bíblico está en la fe y no en la obediencia. Como vimos en Habacuc, leímos en Habacuc 1:4 y en Romanos 1:17, el énfasis que se hace al creyente no está en la obediencia, hermanos. ¿Está en dónde? En la fe. Muchos quizás dirán, pastor, ¿significa entonces que no tengo que obedecer a Dios? Ojo, no se equivoque, de ninguna manera. Yo no estoy diciendo esto. Escúcheme. La obediencia es muy importante. La obediencia es básica en la vida de un cristiano. Pero, la obediencia es un resultado o es una consecuencia ¿de qué? De tener fe. No se trata de obedecer por obedecer, querido hermano. Se trata de creer primero para luego obedecer. Quiero que esto quede muy claro en su corazón. Por favor, no me cambie los conceptos. Los creyentes estamos llamados a obedecer. Y nosotros obedecemos ¿por qué? Porque hemos creído. Porque hemos creído. Bendito sea el Señor. Y cuando hayamos creído correctamente lo que dice la palabra, ¿qué va a suceder? Entonces nosotros viviremos correctamente, porque el creer correcto trae el vivir correcto. ¿Cuántos se gozan por eso? Si yo cambio los principios, primero obedezco para luego creer, estoy desenfocándome. Me desenfoco. Lo primero es creer y luego obedecer. En el momento que yo creo algo, el resultado será que estaré listo. ¿Para qué? Para obedecer. Por tanto, iglesia, la fuerza de la obediencia, ¿qué es? Es la fe. La fe es el motor que nos impulsa a obedecer. Porque si usted cree algo, si yo creo algo, usted no puede accionar u operar en ello. Por ejemplo,
yo me voy de viaje, yo tengo que creer que ese avión que me lleva a mi destino. Porque si no estoy creyendo, mejor no me subo. ¿Cuántos están entendiendo esto? Si yo sé que he trabajado todo el mes y que me merezco la paga, entonces tengo que estar completamente confiado que ese rol está allá en el banco. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando creemos que Dios lo es todo para nuestras vidas, cuando creemos que Él es el sustentador de todas las cosas, cuando creemos que Él es digno de toda gloria, de toda honra, de toda majestad, entonces nosotros lo pondremos siempre en primer lugar en nuestras vidas. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Le vamos a obedecer voluntariamente su palabra. Vamos a caminar en esa obediencia. Esa fe en Él nos impulsa a obedecer con delicia. Esa fe en Él nos hace caminar en la vida cristiana, no por fuerza, no por obligación, no de una manera forzada, sino porque, hermanos, primero le hemos creído a Él. Dígale a su hermano que está a su lado, si quieres disfrutar, dígale de los beneficios de la gracia, debes creer primero. Amén. En el nuevo pacto de la gracia, la raíz es la fe. Gozamos de la gracia porque Cristo la alcanzó en la cruz por nosotros. Entonces, en el nuevo pacto de la gracia que gozamos por Cristo, la raíz es la fe. Y la gente que vive verdaderamente por fe, el resultado, ¿qué va a ser? La obediencia. Y esa gente que ha creído, las personas que han creído, por causa de su fe, tendrán un estilo nuevo, un estilo de vida que teme y glorifica a Dios. Su estilo de vida fluirá de ellos como resultado o como consecuencia de su fe, sin necesidad del esfuerzo humano. No habrá necesidad, iglesia querida, de estarlos empujando, de estarlos motivando, porque solitos van a caminar. No se necesita el esfuerzo humano. Pero cuando los cristianos se enfocan en la obediencia, ¿qué sucede? Se sienten frustrados, se desilusionan, no solamente de Dios, de la iglesia, del pastor, se frustran, de los hermanos. ¿Por qué? Porque no pudieron obedecer. Y la pregunta es, ¿por qué no pudieron obedecer? Porque están enfocados incorrectamente en sus errores. Su mirada está puesta en ellos, en sus errores, y en vez de estar enfocados por la fe en nuestro Dios Todopoderoso. Quiero que entienda esto. Cuando ponemos la mirada en nosotros, nos caemos. Cuando usted pone su mirada en usted, se cae. Anoche estuvimos ministrando en una iglesia en Sixi. Y los hermanos están así todos desanimados. Están apesadumbrados, tristes, porque el pastor se fue y los abandonó. Pero les compartimos una palabra de San Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Entonces, la gente que pone su mirada en nosotros, nos caemos, nos frustramos. Por tanto, ¿qué va a pasar en esa persona? Vamos a sentir que le hemos fallado a Dios. ¿Por qué? Porque no pudimos obedecer. Nos sentiremos incompletos. Nos sentiremos muchas veces hasta condenados. Y siempre estaremos preguntándonos, ¿qué nos falta más para obedecer?
¿Qué más tengo que hacer para obedecer? ¿Qué otro esfuerzo humano, físico tengo que hacer para obedecer? Y no nos damos cuenta que el problema en nuestras vidas no es la obediencia, sino la fe. Dígale a su hermano que está al lado, no cambies el principio. Primero cree y luego obedece. Porque la fe y la obediencia son inseparables. Bendito sea el Señor. Se lo ilustro con un ejemplo. Yo soy agricultor, ¿verdad? Y veo un árbol que tiene problemas con su fruto. Yo como agricultor no debo enfocarme que el problema está en el fruto. El problema no está en el fruto, que en este caso es la obediencia. El problema está en la raíz, ¿verdad? El enfoque debe ir dirigido ¿a dónde? A la raíz, que en este caso representa ¿qué? La fe. Entonces, si yo como agricultor y conozco agricultura, entonces voy a tratar la raíz. Antes que tratar el fruto y quejarme del fruto, voy a tratar con la raíz. Voy a preparar esa raíz. Entonces, cuando yo ataco el problema en la raíz, ¿qué va a pasar? El problema queda resuelto. Asimismo, tratada la fe, el problema de la obediencia también queda resuelto. ¿Cuántos se gozan por esto? Aleluya. El problema queda resuelto. Y le pongo varios ejemplos que hemos leído aquí en el libro de Hebreos capítulo 11. Muchos le llaman los héroes de la fe. Personajes del Antiguo Testamento que fueron conocidos como los héroes de la fe. La pregunta es, ¿y por qué fueron conocidos como héroes de la fe? Porque primero creyeron y luego obedecieron. Primero creyeron y luego obedecieron. Dice el verso 2, porque por ella, ¿por cuál? ¿Cuál ella? La fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ellos primero creyeron. Y aquí el Hebreos capítulo 11, nos habla de muchos hombres. Y los menciona cada uno con un detalle, mi hermanos. Hermanos, y el autor de esta carta repite en todos los pasajes la expresión por la fe. Mire por favor, verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Número 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Número 5. Por la fe Enoc fue traspuesto. Número 7. Por la fe Noé. Número 8. Por la fe Abraham. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. 9. 11. Por la fe la misma Sara. Todos ellos alcanzaron las promesas. ¿De qué manera? ¿Por qué? Aquí vemos claramente, iglesia querida, el énfasis está en ¿dónde? En la fe. Aquí vemos que siempre la fe fue primero y luego obedecieron. Aquí vemos que fue la fe la que le llevó a recibir las promesas. Y por haber tenido la fe suficiente para recibir las promesas, ellos obedecieron. En otras palabras, la verdadera fe conlleva a una acción. La verdadera fe conlleva una acción. La verdadera fe te lleva a obedecer. La verdadera fe te lleva a moverte. La verdadera fe te lleva a actuar, a movilizarte. Porque imagínense, Dios les habló primero, ellos creyeron y se movieron, actuaron. Ese es el principio, mamá. Fe y luego obediencia. La palabra de Dios está lleno de ejemplos, pero yo quiero que vea un hombre que vivió por la fe. Vamos a Génesis. Bueno,
el tiempo no vamos a leerlo, pero quiero que usted, Génesis 12, vemos ahí que se narran algunos sucesos en donde vemos que una gran parte de la vida de Abraham se narran, hermanos, fue una vida de fe. Allí vemos que gran parte del llamado que Dios le hizo a Abraham fue a vivir una vida de fe. Dios lo llamó a Abraham, por el tiempo no vamos a verlo, hermano, pero Génesis capítulo 12 usted puede leer en su casa. Por ejemplo, cuando Dios le dijo a Abraham y lo llamó de una tierra pagana llamada Ur. Y Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela, Abraham, y yo haré de ti una nación grande. Dios lo llamó a Abraham. Y Abraham obedeció, amados. Después, primero que creyó, obedeció. Luego vemos que en Génesis capítulo 15, Dios le dijo que su descendencia sería como la arena del mar, como las estrellas del firmamento. Tremendo. A pesar de que Abraham estaba casado con una mujer llamada Sara y que era estéril y avanzada en edad. Pero Dios le dice en Génesis 15, en Génesis 17, que su descendencia sería como la arena del mar, a pesar de su esterilidad y a pesar de su vejez. Dios le declara que sería una nación grande. ¿Y qué decir cuando Dios le pide a Abraham y a Sara en Génesis 22 que sacrifiquen a su hijo, a su único hijo que habían tenido en edad avanzada? ¿Cómo es eso que Dios les dice? Y les dice, te voy a hacer una nación grande, te voy a hacer como las estrellas, como la arena del mar, voy a traer una multitud de descendencia de ti. Y Dios le pide que sacrifique a Isaac, su único hijo tenido en la vejez. Pero lo que quiero que usted note esto, mamá. Abraham no fue bendecido por nuestro Dios que es fiel por su conducta. Abraham no fue bendecido por nuestro Dios que es fiel por sus obras. Abraham fue bendecido por nuestro Dios que es fiel por su fe. Porque le creyó todo a Dios. Todo le creyó a Dios. Bendito sea el Señor. Y Romanos capítulo 4, eso sí leámoslo por favor, que está para corroborar lo que le estoy diciendo. Romanos capítulo 4. Verso 16. Por tanto, ¿está viendo conmigo? Es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también, o sea, la descendencia de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. ¿Cuántos son de la fe de Abraham? El cual es padre de nosotros, de todos nosotros. Como está escrito, dice el verso 17, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó Abraham, el cual da vida a los muertos. Y mire lo que dice, y llama las cosas que no son como si fuese. Qué tremendo, hermanos. El 18, él creyó, Abraham creyó en esperanza contra esperanza. O sea, él no veía, hermanos, visos de tener una descendencia. Porque las condiciones físicas que le rodeaban era imposible. Imagínense una mujer concebir a los 90 años. Imagínense un hombre viril a los 100 años. Pero le creyeron a Dios. Le creyeron a ese Dios que es fiel. ¿Dónde nos quedamos? Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. ¿Qué era lo que le había dicho Dios? Así será tu descendencia. Las circunstancias físicas, naturales,
era imposible, pero Dios se le había dicho, así será tu descendencia. 19, y no se debilitó en la fe. Al considerar su cuerpo, mire, ¿cómo estaba el cuerpo de Abraham? Estaba ya como muerto. Me imagino que usaba bastón. Siendo ya casi de 100 años. Y Sara, mi hermana Sara, estéril. Su matriz muerta. 20. Mire lo que dice. Tampoco, ¿qué? Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Imagínense a Abraham y Sara todos los días levantarse de sus camas. Mi padre dijo que íbamos a tener una descendencia como las estrellas del firmamento, como la arena del mar. Pero no se debilitó, tampoco dudó. Y dice el verso 21, ¿por qué no se debilitó? ¿Por qué no dudó? Porque estaba plenamente ¿de qué? Por favor, léalo fuerte, con voz alta. Porque estaba plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Cuántos se gozan por esto? Plenamente convencido del Dios que había dicho que iba a tener descendencia, que había prometido que iba a ser como la arena del mar, como las estrellas del firmamento, lo tenía que cumplir. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, iglesia, esto es para ti, sino también con respecto a nosotros. Dígale a su hermano que está al lado, ¿es para nosotros también esto? Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos. ¿Cuántos están creyendo en esta mañana? A los que creemos que Él que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, también nos levanta a nosotros en este día. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Aquí vemos que Abraham no fue bendecido por su conducta, no fue bendecido por sus obras, sino que fue bendecido por su fe. Abraham le creyó a Dios. ¿Cuántos le están creyendo a Dios? Abraham le creyó a Dios, por tanto él recibió la bendición hecha por Dios, la promesa hecha por Dios. Iglesia, entienda esto. Fe es hablar de acuerdo con la palabra que nos ha sido dada. Repito, fe es hablar de acuerdo con la palabra que nos ha sido dada. Abraham y Sara hablaron de acuerdo con la palabra que Dios les había dado. Ellos llamaban las cosas que no eran como si fueran. Ellos llamaban las cosas que no veían como que las estaban viendo. Y usted me preguntará, pastor, bueno, ¿cómo usted sabe que Abraham llamaba las cosas que no eran como si fueran? Pues se lo voy a explicar. Génesis 17:15. Vamos a Génesis 17:15. ¿Cuántos se están gozando en esta mañana? Quiero que su corazón se llene y se alimente de la fe en este día de nuestro Dios. ¿Qué pasó en Génesis 17:15? Dios le dice a Abraham cuáles serían de ahora en adelante sus nombres. Sus nombres. Dios le cambió el nombre a Abraham y le cambió el nombre a su esposa Sara. Y es así que le cambia el nombre a Sarai por Sara. Génesis 17, verso 15. Dijo también Dios a Abraham,
a Sarai tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Sara con H. Aquí está. Sí, pero ¿qué significa la palabra Sara? Sara significa madre de muchos. Madre de muchos. Usted lo puede ver en. Entonces, Dios le dice a Abraham, ya no le vas a llamar Sarai a tu mujer, ahora le vas a llamar Sara, que significa madre de muchos. Y vemos que Dios en el verso 5, un poquito más atrás, vea lo que le dice. Le cambia el nombre a Abraham. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gente. En otras palabras, tu nombre ya no se llamará Abraham, sino que se llamará Abraham, que es padre de naciones o padres de multitudes. A los dos les cambió Dios el nombre. A partir de ese momento que Dios les cambia sus nombres, ellos se empezaron a llamar por sus nuevos nombres. Ya no por el nombre viejo, no por el nombre antiguo, comenzaron a llamarse por sus nombres nuevos. Abraham le llamaba a su esposa Sarai, madre de muchos, y Sara le llamaba a Abraham, padre de naciones. Imagínense cuando se levantaban a tomar desayuno. Sara le decía, mi señor, padre de multitudes, el café está servido. ¿Y cómo respondía Abraham? Gracias, esposa mía, madre de multitudes. Bendito es el Señor. Estaban declarando y hablando fe. Entonces, cuando ellos empezaron a llamar diferentes, a tratarse diferente, esa realidad todavía no se había consumido, no se había consumado en ellos, pues no habían tenido hijos aún. Imagínense, un par de viejitos allí, todos los días en su casa, pero se llamaban, Sara le decía padre de multitudes y él le decía madre de naciones, madre de muchedumbres. Entonces, hermanos, la gente que vivía al entorno de ellos, ¿qué habrán pensado? Están loquitos. Porque imagínense repetir siempre padre de muchos y madre de muchos, cuando en realidad no lo eran. No lo eran. Pero la verdad, iglesia, escúcheme, pero la verdad es que a los ojos de Dios ven como ningún otro ojo ve. Los ojos de Dios ven como usted y yo no vemos. Por eso es que Dios nos aconseja llamar las cosas que no son como si fuera. Dígale a su hermano que está al lado, llama las cosas que no son como si fuera. Esto es lo que todos los creyentes debemos hacer. Llamar lo que no es como si fuera. En otras palabras, debemos hablar la palabra en fe. Yo he dicho que hoy es este día de milagros, pero yo no voy a sanar a nadie. Es Dios. Pero mi fe en Él lo hace. Un testimonio de honor, hermanos, porque la fe en Dios nos da honor. Un testimonio de honor se establece sobre aquellos que viven una vida de fe. Fíjese que por la fe, como hemos leído en Hebreos 11, por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Vamos a Hebreos otra vez. Dice el verso 2, por la fe, porque por ella, o sea, hablando de la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Es por la fe, mis amados. No fue por su obediencia, fue por la fe. La obediencia fue consecuencia de haber creído primero. La gente que vivía en aquellos días testificaba de su fe. El testimonio de cada uno de ellos era su fe, hermanos.
Por eso es que Dios la resalta. El autor a los Hebreos, el autor de este libro, resalta por la fe, por la fe, por la fe. Y testifica desde su fe, hermanos. Pero hoy vemos lo contrario. El mundo busca honores. La gente busca reconocimiento por los logros, por las hazañas. Pero Dios lo busca es en los hombres de fe. ¿Cuántos se gozan por esto? Dios lo busca en mujeres de fe. ¿Por qué digo esto? Porque las verdaderas acciones de fe son dignas de ser reportadas y alabadas. Veamos solamente rapidito dos ejemplos. Lucas capítulo 7, perdón. Lucas capítulo 7. Todos conocen esa historia. Aquí vemos un hombre importante, un centurión romano, no era judío. Dice que cuando el centurión, verso 3, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, ¿qué hizo? ¿Cómo accionó este hombre? Le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Tenía un empleado enfermo en su casa. Pero cuando se enteró que Jesús estaba por ahí, envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. ¿Y qué pasó? Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solitud diciéndole, es digno de que le concedas esto a este centurión, porque ama a nuestra nación, nos ha tratado muy bien. Es más, nos ha construido una iglesia, una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de sus casas, lejos de su casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, mire, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra. Mire lo que le dice el centurión. Solamente di la palabra y mi siervo será sano. Porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad. Tengo soldados bajo mis órdenes. Y le digo a este, ven, y él tiene que ir. Le digo al otro, ven, y tiene que venir. Le digo a mi siervo, haz esto, y tiene que hacerlo, porque están bajo mis órdenes. Y al escuchar a esto, Jesús se maravilló de él. ¿Se está dando cuenta? Jesús se maravilló de él. Cuando Jesús escuchó esa expresión de este hombre, de este centurión romano, se quedó impresionado. ¿Y qué fue lo que le impresionó a Jesús? Y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y el resultado de la fe es que al regresar a su casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Bendito sea el nombre de Jesús. Hermanos, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Yo no he visto a una persona en Israel con tanta confianza en mí. Eso digo, wow, qué impresionante la fe de este hombre. No es judío, es un gentil, pero sin embargo su corazón está que rebosa de confianza en mí. ¿Y yo por qué no le puedo hacer el milagro? Mateo capítulo 15, veamos otro ejemplo rapidito. Bendito sea el nombre de Jesús. Verso 21 o verso 22. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces contra nosotros. Parece que se molestaron los apóstoles. Y él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Y respondiendo Jesús le dijo,
No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. No está bien que yo ministre, traiga sanidad, liberación a la gente que no es judía. Y ella le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. ¿Y qué era lo que ella quería? Que su hija sea sanada desde aquella hora. Y el milagro sucedió. Una mujer que fue probada, pero que al final también fue honrada y alabada por Jesús. A pesar de que aparentemente Jesús se negaba a ayudarle a esta mujer, ¿qué pasó? Ella no se desanimó. Tampoco se debilitó en fe, aunque Jesús la trataba como perrillo, que era un término que los judíos usaban o aplicaban a la gente que se negaba a recibir las promesas de Dios, porque los judíos pensaban que las promesas de Dios eran solamente para ellos. Esta fe de esta mujer cananea, a pesar de los obstáculos que se le presentaron, vemos que nunca decayó. Más bien se fortaleció en Dios, al punto que Jesús termina diciendo, oh mujer, grande es tu fe. Grande es tu fe. Iglesia, fe, escríbalo por favor, guárdelo en su corazón, en su espíritu. Fe es alinear mi realidad natural a la realidad sobrenatural. ¿Qué es esto, pastor? Cuando yo creo la palabra que ha sido dado por Dios, estoy alineando mi realidad natural. Y usted me dice, ¿cuál es mi realidad natural? Puede ser tu enfermedad, puede ser tu crisis económica, puede ser tu problema matrimonial, puede ser cualquier cosa. Estás sin trabajo, cualquier cosa. Esa es tu realidad natural. Cuando tú alineas esa realidad natural a la realidad de lo que dice la palabra de Dios, es decir, a la realidad espiritual de sus promesas, entonces las cosas van a cambiar. Mi fe se alinea a la palabra de Dios. Mi corazón por la fe comienza a desarrollar esa verdad espiritual en mi vida, que ha sido dicha por Dios para hacerla real en el mundo natural. ¿Qué es lo que Dios ha dicho de ti? ¿Qué es lo que Dios ha dicho de nosotros? Dios ha dicho que tú y yo somos bendecidos en Cristo ya. ¿Cuántos lo están creyendo? Levanta su mano. Dios ha dicho que Él murió para que yo tenga vida. Dios ha dicho que ahora yo soy un hijo y yo no soy un bastardo. Dios ha dicho que ahora yo tengo una identidad por Jesucristo. Dios ha dicho que yo soy justo por la fe en su sangre. Dios ha dicho que ya no hay condenación para nuestras vidas. ¿Lo está creyendo? Dios ha dicho que yo he sido comprado, que usted y yo hemos sido comprados con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Por tanto, mi valor está por esa sangre. Yo valgo y usted vale lo que vale la sangre de Cristo. No hay en el mundo nada que se compare con el valor y el precio de la sangre de Jesús. Su palabra declara que a mí me pertenece y a usted le pertenece la bendición y no la maldición. La palabra declara que Él fue al infierno para que usted y yo no tengamos nunca que ir a ese lugar. ¿Lo está creyendo? Bendito sea el Señor. Su palabra declara que Él se bebió toda la copa de la ira del Padre, para que usted y yo ya no estemos bajo la ira de Dios. Bendito sea el Señor.
Su palabra ha declarado en Proverbios 10:3 y Salmo 37:5 que no ha visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Es su palabra, esa es la realidad espiritual. Su palabra dice, el apóstol Pablo en Filipenses 4:13, que todo lo puedo con Él y que Él es mi fortaleza. Su palabra declara, iglesia, que nosotros ya no tenemos que doblar nuestras espaldas para obtener los beneficios de la cruz, sino que la palabra declara que levantemos nuestras manos y recibamos por la fe lo que Él conquistó en la cruz para nosotros. Eso es lo que dice la palabra. Su palabra declara que todo para nuestras vidas, para la vida y la piedad en esta tierra, ha sido provisto en la cruz. El pueblo de Israel vivía esclavo en Egipto y trabajaban y cosechaban la tierra, majaban lodo, arcilla, cultivaban la tierra con sus espaldas, agachados. Pero cuando Cristo vino a la cruz, ahora nosotros tenemos que levantarnos más nuestras manos y tomar la abundancia de su gracia. Su palabra declara en 2 Corintios 8:9 que Él se hizo pobre para que yo sea enriquecido. Su palabra declara que Él murió para que yo tenga vida y la tenga en abundancia. Su palabra declara que el diablo vino a matar, robar y destruir, pero que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. La pregunta que yo le hago, iglesia, en esta mañana es, ¿en cuál de estas dos realidades usted quiere vivir? ¿Te llamas bendecido o bendecida del Señor? ¿Te llamas padre de multitudes o madre de multitudes de mucha gente, aunque eres estéril? ¿Estás declarando que aunque tengas problemas financieros te ves en bonanza financiera? ¿Estás declarando tu sanidad aunque te veas enfermo o enferma? ¿Te ves gozando de la salud de Cristo? ¿Te ves con un matrimonio fructífero, un hogar estable, bendecido, aunque tengas una crisis familiar? ¿Estás gozando de la paz y el sosiego? ¿Te acuestas a reposar quieto? ¿Cómo te ves, iglesia? ¿Te estás viendo como Dios te ve? ¿Hablas de ti lo que Dios dice en su palabra que eres? No te dejes llenar la cabeza con mentiras del diablo. No te dejes llenar el corazón para que tu fe se debilite. Mira y vive en base a la realidad de lo que Dios ha dicho para cada uno de nosotros. Iglesia, escuche. Iglesia, pueblo de Dios, es hora de vivir por fe. Iglesia, es hora de tomar lo que ya Dios nos dio en la cruz. ¿Qué es vivir por fe, pastor? Vivir por fe es vivir de acuerdo a cada palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué significa, pastor, vivir por fe? Vivir por fe es entrar cada día a la dimensión del poder y de la vida de Cristo en nosotros. ¿Qué es vivir por fe, pastor? Es alinear mi corazón, mis deseos, mis planes a la revelación que Dios me ha confiado. Y cuando yo creo esa realidad espiritual en mi vida, voy a dar los pasos correctos para esa revelación. Es hora de dejarnos de vernos como el común de los hombres que viven sin Dios. Tú no eres igual. Dios ha sacado del mundo a un pueblo para que sea diferente. ¿Cuántos son diferentes aquí? Bendito es el Señor. ¿Cómo piensa? ¿Cómo cree el mundo? ¿Cómo ve las cosas? Hermanos, la gente del mundo lo ve a Dios como un Dios que no es todopoderoso. Lo tienen en sus mentes, en sus corazones, como una religión nada más. Empecemos a vernos como Dios nos ve. Empecemos a llamarnos como Dios nos llama.
Es hora de empezar a vernos como Dios nos ha hecho en Cristo Jesús. Es hora, hermanos. Esa es la verdad de Dios. No te estoy metiendo cuento. No te estoy engañando. Esa es la realidad divina para nuestras vidas. Créalo y tómelo hoy día. Bendito sea el Señor. Su palabra declara que somos sellados, regenerados, justificados, dice Romanos 3:24, santificados, redimidos, bendecidos y sentados con Cristo en los lugares celestiales. Todo eso dice la palabra, lo que somos. Todo eso la palabra declara lo que somos. Así es como Dios te ve, iglesia. No es como el mundo te ve. El mundo te juzga, te critica, te condena. Pero Dios nos ve diferente. Dios nos ve diferente. Fe es ver esa realidad. Fe es hablarla, esa realidad. Y fe es operar en esa realidad. Iglesia, entienda, fe es creer lo que Dios dice de mí en su palabra. No lo que dice el uno, sutano, no, es lo que dice su palabra. ¿Quién soy yo y qué soy yo para Él? ¿Por qué no le damos gracias a Dios? Póngase de pie. Mi alma te alaba, Cristo. Levante su mano que quiero orar por usted. Si usted quiere verse la realidad de lo que Dios dice de usted, levante su mano. Padre, te doy gracias por esta palabra. He orado y oro en estos momentos para que esta semilla germine y dé fruto abundante en cada corazón, Padre. Oro para que tu Espíritu Santo en estos momentos traiga fuerte convicción, traiga una revelación profunda de Cristo y su palabra en el corazón de todos cuantos la escuchan. Para que tu pueblo, oro Señor, sepa cuál es la herencia a la que tú nos has llamado, Dios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ato todo poder de las tinieblas en este lugar. Y declaramos cielos abiertos para que tu gloria se derrame en este día.